Bienvenidos a todos a este nuevo video. Hoy vamos a conocer un testimonio por el medio del cual vamos a pues ir a profundidad en todo este tema del Reiki, de todo este tema de la nueva era, y vamos a saber cómo estas prácticas que son de origen del demonio, pues son prácticas que enteramente guiadas por el demonio, pueden llegar incluso a la posesión. Entonces se podrían preguntar cómo es posible esto, que puede ser exagero, y no es así. El demonio no juega con todos sus, digamos, trampas, medios por los cuales atrae nuestra vida, y ese es el fin que él busca en cada cosa. Y el día de ahora pues tenemos el grande honor de tener a Pablo Caruso, licenciado, especialista en psicología clínica, también docente universitario. Entonces, de verdad es de una gran gracia pues el tenerla a él acá. Pablo, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Buenas noches, Daniel. Bueno, muchas gracias por la invitación. Es un placer y un honor para mí estar en este canal, tratando de, bueno, de comunicar y que le llegue a la gente un poco este tema de la New Age y todas estas técnicas y cuestiones que hoy circulan en el día a día y, bueno, hacer un poco de ayuda. Espero que llegue y que le sirva. No, excelente. Muchísimas gracias de verdad, Pablo. Y bueno, partiendo, Pablo, ¿cómo era tu relación con Dios? Digo, desde tu infancia, digamos, tu adolescencia, en tu hogar, desde temprana edad, ¿cómo venía siendo, eh, pues, esa cercanía con la Iglesia Católica? A ver, yo vengo de una familia no practicante, sí católica, podemos decir en cierto sentido por default, como que se fue transmitiendo de generación en generación y había que hacerlo, ¿no? Entonces, bueno, sí, yo soy bautizado, he tomado la comunión, hasta ahí llegué previo a a la conversión. No se iba a misa los domingos, la verdad, entonces se iba de vez en cuando o en las situaciones donde estaba en catequesis donde yo en realidad bien no entendía para qué iba, sino era que, bueno, sí, cantabas algunas canciones, te hablaban un poco de Dios y jugabas al fútbol en el recreo, esto es el recuerdo que yo tengo. Era como un anexo de las actividades escolares, podríamos decir, y nunca se transfirió como, bueno, no se transfirió la fe, podríamos decir, ¿no? No sé si por un error o por falta de conciencia por ahí, o de conocimiento, o de mismo la vivencia, ¿no? Del grupo familiar, que después, bueno, posterior a mi conversión, eso cambió rotundamente, pero ya mucho más cerca aquí en el tiempo. Por lo tanto, no, yo vengo hay que hacerlo, ¿no? Como esas típicas familias como que tenés que hacerlo y bueno, Dios está ahí, eh, no se conoce demasiado, le podés pedir y bueno, y tenés que rezar, lo que sí, yo siempre antes de dormir rezaba el Padre Nuestro, la Ave María, como que eso sí lo tenía, pero también era más por default. Eh, y me acuerdo que yo lo hacía interiormente y rezaba como muchos, ¿no? Porque yo pensaba que cuanto más rezaba, más Padre Nuestro, no sé, 10, 12, 15, más efecto iba a tener, ¿no? Como ese poco conocimiento, por más de que la oración está buena, pero en realidad era como más utilitario, ¿no? De, bueno, necesito, entonces rezo. Así que ese fue un poco el contexto. Por eso después mi desvío posterior, o sea, no hubo un núcleo en ese sentido de una fe sólida, ¿no? Traspasada. Ya, entiendo. Y digamos, ¿cómo era tu vida en todo ese punto antes de comenzar bueno, que te topases con todo este tema de la nueva era? Eh, Dificultades que pudiste pasar, digamos, ¿era feliz? Si nos podrías comentar. Eh, a ver, dificultades sí había, varias, pero no había como la noción de la trascendencia o el descanso en que, bueno, uno confía en Dios que lo está sosteniendo o que es una cruz que uno tiene que atravesar y que por algo está en su camino de vida o en el plan divino. Bueno, esa noción no estaba. Y básicamente las dificultades o las cosas buenas, podríamos decir, eran más de una génesis humana, ¿no? Más del voluntarismo o de yo lo puedo resolver o no lo puedo resolver, o sea, toda una cuestión más de carnal, podríamos decir, ¿no?
muy antropocéntricos, es decir, bueno, yo y mi voluntad y mi inteligencia o no, o mis estrategias o los recursos psíquicos, eh, o la materia misma va a resolver tal o cual problema, ¿no? Feliz, no, a ver, feliz me parece que es un estado, ¿no?, de plenitud, podríamos decir, que hay que ver cuántos humanos son felices en cierto sentido, pero bueno, atravesando situaciones buenas o malas, particularmente, bueno, sí, en la infancia hubo algunas cuestiones más relacionadas con lo vincular en general, con temas de acoso escolar, etcétera, que obviamente después en el tiempo uno sabe que eso fue dentro del plan que Dios permitió para que yo, por ejemplo, hoy atienda ese tipo de casos, ¿no? Y entonces sé desde la teoría y sé desde la práctica. Lo mismo que en cuanto a la cuestión de la New Age, ¿no? Bueno, sé lo que es trabajar con alguien que tiene alguna influencia porque yo las he tenido, entonces de ahí Dios lo permitió porque tenía una idea más grande, obviamente, más allá de nuestra propia voluntad y libertad, que uno puede decir, no, bueno, voy para otro lado. Pero bueno, la noción era esa, ¿no? Muy voluntarista en cuanto a las capacidades humanas para resolver y de, bueno, si algo malo está pasando, por ahí puede ser mismo también una imagen distorsionada de Dios, de tipo un castigo, ¿no? Como esa falsa imagen del Dios castigador o verdugo que se enseña en la catequesis. Entonces, un poco desde ese lado venía, ¿no? Ninguna cercanía, un Dios lejano quizás, poco contacto, porque básicamente esa era la línea, ¿no?, familiar, podríamos decir. Y también de mi entorno, ¿no? Yo era un colegio laico. Ya, entiendo. ¿Y en qué punto fue y más o menos también en qué edad tenías cuando conociste este tema, o comenzaste a conocer este tema de la nueva era? Y a ver, en la 17, 18 años más o menos. Yo siempre fui muy lector, siempre me ha gustado la lectura y el conocimiento, mucho desde la mente. Y yo ya leía ciertos libros, ¿no? Con alguna cuestión, siempre fui como alguien que buscaba, porque como no encontraba respuestas, me la pasaba tratando de buscar de alguna forma. Ya había coqueteado con la autoayuda, podríamos decir, en ese tipo de libros. Y bueno, un libro te va llevando a otro, otro y a otro, todo esto previo realmente a ingresar ya oficialmente, podríamos decir, dentro de ese tipo de grupos y de ese tipo de vinculaciones con el contenido mismo. Pero sí, más o menos fue posterior por lo menos aquí en Argentina, a terminar el colegio secundario, 17, 18 años, donde viene la cuestión vocativa, vocacional, que yo no tenía ni por cerca elegido, para nada. Fui pasando de carrera en carrera hasta un tiempo después, que ahí sí, por varias cosas que por ahí después comentamos, ahí aparece, o se descubre, mejor dicho, la vocación. Pero fue más o menos esa edad, ¿no? Fue más o menos esa edad, tratando de encontrar respuestas o de buscar ese camino más de la plenitud, podríamos decir, o sí, o del encuentro, de que básicamente yo me hacía preguntas que tenían que ver con el sentido, ¿no? Con el sentido, bueno, ¿para qué es todo esto? Mismo en trabajos que he tenido, bueno, ¿para qué estoy trabajando con esto? ¿Por qué estoy? Yo era programador en su momento, ¿no? En la parte de tecnología. ¿Para qué estoy haciendo esto? ¿Qué sentido tiene, no? Entonces, todo ese tipo de preguntas cuasi existenciales me llevaban a que la vida se complicase un poco, porque es mucho más sencillo aquella persona que por ahí no se pregunta tanto y va por la vida en un como si está todo bien, aunque después por ahí viene el golpe más adelante, que andarte preguntándote permanentemente para dónde va la cosa, ¿no? Entonces ahí se complica un poco porque tenés que buscar respuestas. Entonces, frente a estos interrogantes que yo tenía o que me hacía y no encontré respuesta, empecé a buscar en la cuestión más abstracta, podríamos decir, ¿no? En la parte espiritual, y ahí la oferta estuvo a la vuelta de la esquina, ¿no? No estuvo la oferta de la Iglesia Católica, estuvo la otra oferta mucho más rápido, y ahí, bueno, yo ingresé. ¿Y cómo fue esto que ingresaste? ¿Fue por alguna amistad? ¿De qué manera? A ver, el ingreso es el siguiente. Como te decía antes, ¿no? Yo estaba medio perdido en la vocación, no sabía bien qué hacer. Em, Coexiste con una enfermedad que había tenido mi padre allá por el 2000 y pico, que salió todo bien, pero fue difícil. Entonces yo a partir de eso, del conflicto vocacional y de esta enfermedad,
que tenía como mucha presión yo, porque tenía que pagar cuentas y cosas porque con mi trabajo que no me gustaba lo que hacía, en programación, iba pasando medio de una empresa a otra, empecé con síntomas, ¿no? Síntomas medio inexplicables, síntomas físicos, que eran todos con una génesis de estrés, ¿no? Por lo menos eso eran los diagnósticos médicos. Y el culmine de esto fue ataques de pánico, ¿no? Es otro de los temas que cuando me vienen muchos casos de eso, yo ya sé todos los síntomas, lo que se siente. Creo que también eso fue permitido por Dios para poder operar de este lado. No porque el psicólogo que no lo haya vivido no pueda trabajar, puede trabajar perfectamente, pero por lo menos ya sé en carne propia lo que se siente. Entonces, ese fue como el gran disparador, porque con mucho tiempo de no darle en el clavo con ninguna terapia, con nada, y los síntomas son horribles, un ataque de pánico. Es realmente la sensación subjetiva de te estás muriendo. Y no pasa nada en realidad, pero son los síntomas físicos, la psicofisiología del cuerpo que reacciona frente a el temor, ¿no? La lucha o la huida. Entonces el cuerpo está todo el tiempo luchando, huyendo de la nada misma, pero está en ese mood, podríamos decir. Entonces ahí, yo como he jugado el tenis toda mi vida y fui profesor de tenis, dije, bueno, me voy a perfeccionar y voy a hacer un profesorado de tenis, ¿no? Y ahí apareció el primer psicólogo con el que tuve contacto que ya hablaba desde un lugar completamente distinto, ¿no? Sus escritos, sus cosas para estudiar, sus textos, tenían frases de Mahatma Gandhi, tenían frases de algún maestro oriental, tenían ese tipo de cosas y a mí la verdad que me seducía, ¿no? Por el conocimiento, es una persona que sabía mucho, pero en ese entonces eran las dinámicas del grupo del tenis, cómo afrontar todas las cuestiones del deporte. Y me acuerdo que en un recreo de ese curso yo le digo, mira, tengo esta problemática, no la estoy pudiendo resolver y me gustaría tener alguna consulta. ¿Vos trabajás como psicólogo clínico? Sí, sí, claro, me dio una tarjeta y empecé, ¿no? Empecé con él. Entonces, claro, el primer impacto que tengo es que en su consultorio había un Buda gigante, un Buda grande, ¿no? Todos elementos, un espacio connotado muy de tipo oriental, muchísimos libros y me sedujo, pero más allá de cómo, desde dónde hablaba, no era solamente intervenciones científicas, sino muy filosóficas y de mucho conocimiento del budismo. Bueno, cuento corto, terminó obviamente cooptado por eso, pero no cooptado porque alguien privaba tu libertad, ni mucho menos, sino porque a mí me interesaba. Y después me terminó sumando a un grupo de autoconocimiento de la misma persona que lideraba, que éramos ya bastante, éramos un grupo, ¿no? Un grupo que se iba conformando, un grupo que se iba estrechando lazos, todo de autoconocimiento, ¿no? De esoterismo, ocultismo, chamanismo, budismo, toda esa línea. Por lo cual hacemos dos viajes, ¿no? Este psicólogo vivía en su momento en una comunidad chamánica en una provincia en Argentina, con maestro chamán, etcétera, todo. Bueno, vamos ahí a la fuente, estuvimos un tiempo haciendo, la verdad que yo nunca vi nada raro en el sentido complejo de cuestiones dañinas fuera de lo espiritual, ¿no? Que uno puede coincidir o no con lo espiritual, pero no había otra cosa. Es más, era una comunidad que ayudaba a la gente también con alimentos y cosas así, pero bueno, una comunidad del linaje budista, de viajes chamánicos, de muchas cosas, de blasfemias también a la iglesia. Y bueno, y yo quedé muy, muy interesado por el tema, ¿no? Y cada vez me iba metiendo más, me hice vegano en su momento porque era una comunidad vegana. Después hay otro viaje a otro lugar tratando de generar como líderes comunitarios, se llamaban, ¿no? Como formar otra comunidad muy, lo que se dice, lo que se podría entender como antisistema, pero no antisistema de feminismo y el pañuelito verde, no, 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 sino como volver a las bases de la civilización en cierto sentido, ¿no? Casas por ahí más de barro, teniendo información aparentemente, ¿no? De cuestiones que después yo cuando empecé a recordar lo que me habían contado, bueno, en ese momento, ya hace muchos años atrás, el maestro este chamán, que no sé si tenía algún poder o no, yo creo que por lo que me han contado algo manejaba, decía que se venía la androginia, ¿no? Que no se iba a identificar entre hombre y mujer. Y después, X años después, empezamos a ver algo de esto, entre otras cosas, ¿no? Se hablaba de bueno, busquen sobre, por ejemplo, la tecnología HARP, y la tecnología HARP sabemos para qué funciona hoy en día, y si no lo saben, googleenlo.
Entonces había cosas muy interesantes, mucho autoconocimiento, trabajo con el cuerpo en cuanto en el campo, y bueno, era realmente interesante, ¿no? Entonces eso fue como los primeros ingresos, propiamente dicho, dentro de las técnicas. Se hacía Reiki, se hacía viajes chamánicos, había cuestiones obviamente, budista, yo me hice budista, vegano, eh, bueno, invocaciones varias, muchas cosas había. Ahí, por lo tanto, yo no me quedé viviendo ni mucho menos en ese lugar, sino yo que retorné, pero con la cabeza viendo desde ese lado, ¿no? Empiezo a estudiar astrología, me empiezo a meter cada vez más en lo profundo de este tipo de cosas, y como había una identificación con este psicólogo, yo todavía no estudiaba psicología, pero ya me interesaba mucho, claro, quería ser más o menos así, ¿no? Mismo me acuerdo que este psicólogo tenía como el pelo largo tipo chamán, ¿no? Porque para el chamanismo es un símbolo de poder. Yo me había dejado el pelo largo, o sea, era toda una cuestión. Obviamente porque este tipo de grupos, que insisto, no. A ver, los grupos problemáticos se definen por tres tipos de problemas, ¿no? Eh, Sexo, poder o dinero, ¿no? Esto es lo que definen los grupos problemáticos. Yo no vi ninguno de esos problemas ahí, la verdad. Más allá de que uno hoy como católico analice que no es la verdad la que estaba ahí y que todas esas cuestiones tienen otra cosa por detrás, pero no había, por lo menos en lo que yo vi, estas cuestiones humanas, ¿no? Ni de sexo, ni de sexo, o sea, ni de coerción sexual, ni de poder, ni de dinero, sino que era como muy libre y como que, bueno, supuestamente estás ahí porque querés y porque querés elevarte, por así decir, ¿no? Entonces, bueno, ese fue como el inicio, ¿no? Como el puntapié inicial. En mí había toda una disposición en cuanto a, bueno, toda esta conflictiva que yo vivía interior, con estos síntomas propiamente dicho, con este trastorno de ataques de pánico, trastorno que está dentro de lo que son los trastornos de ansiedad, de la crisis vocacional, o sea, estaba como a punto caramelo para entrar en alguna de estas cosas. Ya, qué fuerte todo esto. Y digamos, en ese proceso que de principio, el origen de que te estabas adentrando en esto, nunca pasó por tu, digamos, por tu cabeza el, hombre, tal cosa que vi me pareció un poco rara o, digamos, un cierto de rechazo o miedo, no sé, como que eso está un poco fuerte y tal. Me ¿No estás, fue así? sí, está bueno porque me estás haciendo pensar. En general, en las entrevistas me dejan hablar y voy con el relato, no, pero está buenísimo, me hace traer recuerdos. Por ejemplo, en esta comunidad había un ashram, había un templo circular budista, donde budista no, un templo, donde se hacían viajes chamánicos. En el chamanismo tenés los que son los viajes de arriba, los viajes al mundo de arriba y los viajes al mundo de abajo. Y bueno, esto era como, yo ya lo había hecho eso, pero más urbano, podríamos decir, y esto era como más, sí, y era una comunidad que no tenía consumo de sustancias, ¿no? No era como una ayahuasca, ninguna de esas cosas, para nada. Pero yo no, por algún motivo, me acuerdo, otro de las personas que estaban ahí, y yo no quisimos hacerlo. Entonces yo miraba, porque ya algo me había generado como, "Ay, que yo ya lo había hecho, no era que era raro, pero ya el contexto era distinto, el maestro chamán haciéndolo con el tambor, algo me resonó como, bueno, no sé. Entonces ahí empezó el primer signo. Y después el otro fue cuando empezaban a hacer bromas en relación a la iglesia, ¿no? Bueno, no sé, hoy vamos a misa, ja, 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 o sea, con ese tipo de cuestiones, ¿no? Como yo no me consideraba católico ni mucho menos en ese momento, pero se ve que la semilla estaba, por así decir, y eso me generaba como, no, bueno, pero ¿por qué? A ver, esto no me gusta, ¿no? No me gusta ese tipo de comentarios. Así que esas fueron las dos cuestiones. Y un punto más, que creo que esto es así, yo cada vez igual que pasaba por delante de una iglesia me persignaba. Eh, Eso como que había quedado, no sé si por costumbre o había quedado, no sé, o sea, pero eso lo hacía. Entonces, esos dos puntos iniciales más el otro era como, bueno, como que estaba muy inmerso, pero a la vez había como cierto signo de pregunta todavía ahí. Igual yo me iba metiendo cada vez más. Ya, ya. Y digamos, en ese proceso que partiste de estarte adentrando en esto, conociendo más y aspirando más, ¿cómo fue digamos, los pasos que incluso llegaste a ser maestro de Reiki?
¿Cómo fue eso? Bueno, entonces, yo cuando vuelvo de esos viajes, y ahí realmente tengo una laguna de pensamiento, tengo un bache, no tengo falta de recuerdo. Por alguna cuestión el grupo ese se disolvió y yo dejé de verlos. Pero no recuerdo bien por qué. La verdad que no tengo ese recuerdo. Hoy a la tarde cuando pensaba un poco en esto, trataba de recordarlo y no puedo recordar qué pasó. Creo que no pasó nada, pues nadie se peleó con nada, no es que sucedió algo, pero como que, bueno, uno se fue alejando. ¿Qué pasa? Se me cruza un médico, porque en ese momento, y yo decía, bueno, qué grande el universo que me pone todas personas iguales, o sea, que todas van por el mismo camino, es este el camino, o sea, me parece un médico tipo holístico, ¿no? Un médico aparentemente muy bueno, homeópata, a quien John daba clases de tenis en su momento, y me atendía por una dolencia que yo tenía, física, de estar tantas horas dando clase, y bueno, me dice, mirá, yo en este centro, y él quería armar un centro, estaba en esa movida. Voy a contratar un reikista, voy a contratar, o sea, terapias alternativas más allá de la medicina, ¿no? Se dedicaba a trabajar cuestiones relacionadas con el cáncer y con cuestiones relacionadas con el dolor, ¿no? Yo iba por un dolor específico, pero trabajaba con personas con cáncer también. Entonces, claro, bueno, me tengo que iniciar de Reiki. Estoy estudiando astrología, tengo que iniciarme, ¿no? De Reiki. Entonces, bueno, empiezo a buscar y caigo en un centro, ¿no? Caigo en un centro, em, y hago la iniciación número uno. em, y después, cuando vos haces la iniciación, te empiezan a aparecer otras cosas, ¿no? Biodecodificación, un montón de técnicas. Entonces, hago la primera iniciación, ya había algo raro porque cuando vos haces esas sintonías en la iniciación, empezás a tener otras percepciones que no están buenas que tengas. Entonces, había cierto miedo, ¿no? Y no era yo solamente, sino que había otros que también cuando ibas el siguiente curso, por así decir, preguntabas, che, ¿qué pasó? ¿Ves cosas? No estaba bueno. Pero bueno, también hay algo que se juega del ego ahí porque uno se cree que tiene poderes, ¿no? Ay, puedo sanar con las manos, empezás a dolores que se van y bueno, etcétera. Entonces, en la segunda, si yo mal no recuerdo, creo que fue la segunda, para la segunda iniciación, tiempo después, que acá hay un hito, que es que cuando haces lo que se llaman las sintonías, el maestro o la maestra te impone las manos. Y cuando a mí me está imponiendo las manos en la coronilla, yo, en el momento de esa imposición, yo veo la Virgen de Luján, patrona argentina, la Virgen tiene todos unos rayos, ¿no? Tiene todos unos rayos. Entonces, en el momento que me ponen las manos, yo veo la imagen de la Virgen con los ojos cerrados y todos los rayos que se desprendían, rápidamente, y escucho, tac, termina, miro el piso y era una piedra. Yo tenía colgada una piedra turmalina, que es una piedra que supuestamente absorbe la energía negativa, ¿no? Entonces la tenía colgada y cuando veo esa imagen, en simultáneo se rompe. Pero cuando yo la agarro y la miro, estaba rota a la mitad. No es que se había soltado, viste, del engarce donde se agarra, no, estaba partida directamente. Lo comento y es, bueno, sí, la Virgen que está acá con vos quiere que hagas esto, ¿no? Obviamente todo el chamullo, podríamos decir, de que el chamullo vendría a ser toda la palabrería, ¿no? Que intentan hacerte, que no sé si es mentira o por convicción realmente piensan eso. Entonces, bueno, estoy custodiado bien en realidad es la Virgen que estaba protegiendo, de mira dónde te estás metiendo, tengo que sacarte de acá. Pero bueno, yo seguí más metido todavía y en ese propio iniciación había una psicóloga, ¿no? Yo todavía no era así, creo que todavía no era psicóloga. Eh, una psicóloga, bueno, holística, medium, montón de dones, montón de cuestiones así espirituales importantes, astróloga, bueno, todo lo que te imagines, o sea, salté del primero y pasé a este, me identifiqué con esta persona, empecé a tomar terapia con esta persona, el cuento se reitera, mis patrones se ve que son muy rudimentarios en ese momento eran, y bueno, empiezo a tomarle terapia, empiezo a hacer las iniciaciones, me dice, mira, vos podés empezar a trabajar, yo todavía no estaba recibido de psicólogo, te presto un consultorio sin ningún problema, vos empezás a trabajar como reikista y decís que te estás por recibir de psicólogo. Perfecto, empecé a tener pacientes. Y empecé a tener pacientes, yo súper agradecido de la vida, de que me daban esa posibilidad, trabajaba, ganaba un dinero,
y todavía no había terminado los estudios, y después cuando terminó los estudios me echo las dos cosas, junto las dos cosas y bárbaro. Y claro, yo también con esta persona hacía una formación en terapia corporal de génesis reichiana y de Lowen, Alexander Lowen. Y bueno, todo el grupo, el que yo estaba inmerso, era completamente New Age. A ver, manejaban energías, si no eran reikistas, eran astrólogos, si no eran astrólogos, eran tarotistas, si no eran tarotistas, eran cuanta cosa te imagines. Em, bueno, hasta ahí mi vida era como, wow, soy un elegido del universo, que tengo este conocimiento, que aparece un consultorio de la nada, que si no es un primer psicólogo es un médico, y si no es un médico que me quiere dar trabajo, es otro psicólogo que aparece en un curso que yo no había podido costear y que me lo habían bajado el precio un montón. Entonces ahí también aparece como la caridad aparentemente disfrazado, qué buena gente, y no digo que haya sido mala gente, para nada, por ahí confundida, como yo también lo he estado. Entonces todo mi círculo era imagínate todo esto, el grupo de astrología que también iba, que me acuerdo una vez que la profesora había dicho, bueno, ahora el amor es un tipo colgado de una cruz, no me olvido más de esa frase. Entonces ya había cosas que me resonaban, porque también, viste, es como que del otro lado hay como agresión, a veces no se entiende bien por qué, con lo que mencionaba antes y, mm, y con esto. Entonces yo estaba trabajando, yo me estaba por recibir. eh, Cuando me recibo empiezo a trabajar de las dos cosas, entonces tenía pacientes de Reiki, pacientes de psicología, pacientes que venían a hacer las dos cosas, entonces lo atendía 2 horas, y me iba re bien y la gente no entendía cómo, teniendo en ese momento tan poco tiempo de recibido, tenía tantos pacientes, sin trabajar para ningún tipo de servicio de salud ni nada, sino todo solito, ¿no? Tirando, haciendo, me acuerdo que en ese momento tenía una página de Facebook, y tenía alguna tarjetita que había mandado a imprimir, pero que no se la daba a nadie, o sea, la tenía en la billetera por las dudas, y circulaba. Empecé a dar charlas de budismo, de reencarnación, de karma, de todas esas cosas, y bueno, era como un bendecido, por así decir. Entonces, bueno, en simultáneo también, por una de estas compañeras que tenía dentro del grupo este New Age, donde todo mi entorno básicamente era de lo mismo, me dice, mira, yo voy a una persona que, no sé, una vez por mes o 2 veces por mes, que me ayuda y como que me alinea las energías. ¿No querés venir un día? Sí, dale, obvio, vamos. Bueno, básicamente en el lenguaje cotidiano era una bruja. Eh, Termino yendo, me cuentan, ¿no? Me cuentan que esta persona no recibía gente en general así, ¿no? Y cuando vos ibas a la consulta y llevabas a otra persona, medio que no te recibía muy bien, te dejaba como esperando en la sala de espera, y ni bien me ve, me dice, vení, subí, vamos a charlar. Fue como, bueno, ok. Empezamos a hablar, en realidad yo no hablé nada, me preguntó cómo me llamaba y me empezó a decir, a vos te pasa esto, 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 esto y esto. Y era todo cierto. Todo lo que me comentaba era cierto. Bueno, era una mujer clarividente, básicamente, con muchos dones, anda a saber de dónde, pero que yo le pregunté a la chica con la que iba, ¿vos le contaste algo? No, yo no le conté nada, yo solamente te traje. Entonces, bueno, veía cosas, claramente, veía cosas. Y empecé a ir. Entonces se sumó alguien más, ¿no? Con quien yo depositaba muchas cuestiones, hasta dolencias físicas. Bueno, ¿para qué voy al médico si tengo la clarividente que ve absolutamente todo y me puede sanar con las terapias energéticas? Y bueno, era muy loco, por así decir. Em, hasta que yo ahí, en ese tiempo, conozco a mi actual esposa, ¿no? En su momento conozco a quien fue mi novia después, y ahí empieza a venir la cosa, ¿no? Empieza a venir la cuestión. Una persona muy católica, o con intentos de vivirlo muy radicalmente, pero no con la cerrazón, podríamos decir, de, como vos haces estas cosas, yo te eh, prefiero que no salir con vos, ¿no? O no conocerte, sino como, bueno, está bien. Fue una estrategia también como también siendo católico uno, como hay una misión de evangelizar, ¿no? En Schoenstatt le llamaríamos envío apostólico. Entonces, bueno, empezamos a salir y el primer día que nos ponemos de novio fuimos a misa, me llevó a misa. Yo, imagínate que veniendo de hacer todo esto y haciéndolo en la actualidad, misa, bueno, está bien, vamos.
Yo no entendía por qué estaba yendo a misa, fui a misa y ahí fue como un fuerte, ¿no? La prédica, me acuerdo previo a como es a la transustanciación, sentí cosas, empezaban a moverse algunas cosas, ¿no? Y terminé como medio emocionado, bueno, a ver, ¿qué será esto, no? Y ella me alentaba como cuando estábamos juntos a intentar rezar, y yo decía, bueno, ¿qué rezar? Yo tengo que hacer rey, tengo que hacer lo otro, ¿viste? Entonces yo seguía con las consultas, me iba muy bien, seguía yendo a astrología, seguía yendo a esta mujer, seguía yendo al grupo de terapia corporal, seguía yendo a todo. Entonces me dice, mira, para Pascua va a haber un retiro, yo lo coordino, o sea, ella lo coordinaba con otros. Si querés venir, estás invitado. Bueno, déjame que lo piense, veamos, qué sé yo, no sé, un retiro, que hubiera a hacer un retiro yo de cristianos, de católicos. Terminé yendo, básicamente, y es un retiro de 3 días, jueves, viernes y sábado, no quedándote a dormir en el lugar, sino que volvés a tu casa, pero es un retiro de impacto. Y la verdad que fue un bisturí sin anestesia que me atravesó de arriba abajo, ¿no? 3 días de llanto, pero continuado y permanente, donde ni yo entendía qué es lo que sucedía, como mucha emoción, la adoración de la cruz, o muchas cosas que yo no hacía hace 1000 años, que nunca había hecho en realidad. Terminar con las celebraciones del día, yo no me confesaba hace 1000 años, no me había confesado tampoco, pero bueno, nada, ahí fue como un quiebre. Entonces, siempre, obviamente, estos grupos son así, cuando termina el retiro te invitan a que permanezcas, ¿no? En grupos de oración. Y yo empecé a ir los sábados con un par de chicos más que estaban ahí, que yo no conocía, eh, y formamos como una comunidad, ¿no? Lo que se llama una comunidad. Entonces nos juntábamos una vez por semana a rezar y a estudiar. Esto es en una institución, básicamente, ¿no? Formalizado. Y bueno, ahí vienen los inconvenientes, ¿no? Con el correr del tiempo, yo me empiezo a plantear, el Reiki sí, el Reiki no, lo empiezo a charlar con los coordinadores que te empiezan a hacer pensar un poco, bueno, fíjate que la iglesia esto no lo acepta, por esto y por esto, y yo, claro, tenía toda la lucha interna de sí, que no, que sí, que no, pero seguía manteniendo todo, entonces estaba con todo a la vez, con toda la carta desplegada. Em, lo que va sucediendo es que me voy metiendo más en el grupo, o sea, rezando, tratando de estar cerca de Jesús. Ya no me acuerdo si me había confesado o no todavía, creo que todavía no, y todavía no iba a misa, no comulgaba, pero estaba ahí, era como, bueno, a ver, se venía en algún momento. Ya me habían tirado la onda de la confirmate, yo no estaba confirmado. Bueno, ok, era como mucho, pero tenía buen acompañamiento en ese momento por una de las coordinadoras. Mi entorno no lo entendía. Me llamaban el convertido, bueno, y viene el convertido, mira el convertidito. Venían esas bromas que eran bromas, pero eran bromas que no eran tan bromas. Em, entonces, yo empiezo a hacer, por recomendación de un hermano de comunidad que ingresa más adelante en el tiempo, un poquito más adelante de eso, lo que es la alianza de amor con la Mater, ¿no? En la advocación de Nuestra Señora de Schoenstatt, el padre fundador, el padre Kentenich, un movimiento mariano alemán, haces lo que llama la alianza de amor, ¿no? Como que te entregas a la Virgen y te alías a ella. Es todo un proceso muy fuerte y durante ese proceso, yo seguía sosteniendo todo lo mismo todavía, eh, uno tiene que rastrear las apariciones o el contacto que has tenido con la Virgen durante tu vida, ¿no? Hacer todo un rastreo. Bueno, el que más tenía yo a la mano era este que me había pasado en la iniciación de Reiki. Pero después me entero de que mi abuela creo que había sido, cuando yo había nacido, que tenía un tema de salud, me encomendaba en el santuario de mi ciudad natal, en Mar del Plata, Argentina, a la Virgen de Schoenstatt, a mi salud, por mi salud, ¿no? Entonces había ahí como un indicio, y después mi madre encuentra en un mueble que pasó varias mudanzas incluso de ciudades, porque yo me mudé cuando terminó la escuela de Mar del Plata, una ciudad costera, a la capital federal, Buenos Aires.
encuentra una medallita chiquitita de la Virgen de Schoenstatt en un mueble que nunca había visto. Y vos decís cosas que no pueden ser. O sea, un mueble que se vació, se metió en un camión para que vaya a una ciudad a 400 y pico de kilómetros, donde se movió después varios lugares y apareció. Entonces, uno va viendo ese rastreo que sin eso yo nunca lo hubiese entendido, ni visto, ni comprendido, ni nada. Entonces, bueno, eso fue fuerte. Y lo que terminó de, de cantar a favor de la verdad, podríamos decir, es que en uno de los encuentros estos que yo te mencionaba antes de terapia corporal que hacía con esta psicóloga y con este grupo, en un momento, como yo estaba haciendo la alianza de Schoenstatt a la vez en simultáneo, estaba haciendo todo en simultáneo, en un momento yo cierro los ojos y abro y empiezo a ver cosas, empiezo a ver colores, figuras de colores, cierro, digo, me estoy volviendo loco, abro de nuevo, lo mismo, em, y bueno, nada, ahí me quedo yo un poco en shock. Previamente a esto, porque me olvidé este dato, previamente a esto, cuando yo empiezo este grupo de oración, perdón que vaya y venga en el tiempo, pero se van viniendo situaciones. Cuando yo empiezo en este grupo de oración y a la vez mantengo todo el reiki y todas esas cuestiones, yo empiezo con ataques nocturnos, lo que son los que yo después entendí por el exorcista que eran vejaciones. Lo más loco de esto es que yo vivía en un barrio en Buenos Aires y mi novia en ese momento vivía en otro, a unas 30 o 40 cuadras de distancia. Me pasaba lo mismo a mí y a ella algo similar a la misma hora, con 30 o 40 cuadras de distancia. A mí básicamente yo tenía orques de noche, yo me despertaba casi ahogado y salía corriendo para otra parte de la casa, yo vivía solo, pero donde yo vivía en el mismo lugar donde trabajaba. Tenía mi consultorio, de que hacía psicología y reiki, y tenía una habitación donde yo dormía. Entonces, claro, ese lugar también estaba infestado de un montón de cosas. Eh, entonces, bueno, empezaron a pasar estas cuestiones cada vez más graves, cada vez más feas, sueños muy truculentos, con números explícitos, muchas cosas feas. Y a mi novia le pasaban de menor intensidad algunas cosas también, ¿no? A la misma hora, 3 de la mañana, 4, típica. Entonces, esto fue previo a estas luces de colores que yo veía en este grupo, pues me había olvidado de la parte más importante. Entonces dijimos, bueno, a ver, ¿qué podemos hacer? Porque esto ya se está yendo un poco de las manos, ¿no? También en ese momento nosotros nos habíamos ido de vacaciones y mi novia, mi actual esposa, que trabaja con la indumentaria, se había incendiado un depósito donde ella tenía ropa. Bueno, empezaron a salir un montón de cosas muy mal, muy mal. En una semana a mí me cancelan 6, 7 pacientes que dejan de venir por la nada misma, no es que había una razón de no me gusta cómo trabajás o tal cosa, no, 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 razones completamente irracionales y se iban. Y yo, claro, y me iban pactando mucho en el dinero. Entonces terminamos yendo con quien es hoy mi director espiritual y le contamos toda la situación y me dice, mira, bueno, a ver, tenés que empezar con oraciones de liberación porque te metiste en todo lo que te imagines y después vamos a ver qué hacemos. Entonces fui a oraciones de liberación una vez por semana, yo no entendía absolutamente nada porque yo tenía que tirar todo lo que tenía, quemarlo. Era un rompimiento con la propia identidad también. Mi consultorio presencial de esa época incluía budas enormes, talismanes, todo tipo de bibliografía que te imagines de esoterismo, muchas cosas. Entonces yo me tenía que deshacer de todo eso, básicamente. Y tenía que deshacerme de todo, tenía que dejar astrología, tenía que dejar todo, todo, todo. La recomendación era esa. Pero un día me dice, mira, yo tengo que derivarte, ¿no? Y a mí esto me está excediendo, tengo que derivarte. Me deriva con el exorcista. Voy al exorcista, me hacen toda una admisión, porque generalmente cuando vas a un exorcista te hace una admisión, como un psicólogo psiquiatra, para ver si realmente no es una cuestión humana, que yo me dedico obviamente hoy a eso. Me dicen, no, está bien, vamos a llamar al padre. Viene el padre y me da una cruz. A todo eso, perdón, Pablo, Sí. ¿tú te sentías miedo cuando, o sea, todo eso que estabas viviendo de que, ok, voy a ir a un exorcista y me van a hacer tal cosa, Yo o ya no sea, tú, entendía nada, o sea, yo mm, no entendía nada de lo que estaba pasando porque de pasar de hacer todo eso a tener que tirar todo, a que la gente, los propios pacientes que seguía teniendo, los pocos que seguía teniendo, porque se había caído un montón, veían que el consultorio mismo en lo estético, en lo material, había cambiado,
que ya no hablaba con determinado lenguaje, que me venía a pedir la carta natal y yo ya no la hacía, o me venían a hablar de cuestiones esotéricas y yo ya no lo hacía más. No se entendía, no se entendía. Y yo no me entendía tampoco, por eso, bueno, a mí me llevó 2, 3 años recomponerme del todo, identitariamente, ¿no? Como mi propia identidad. Entonces el sacerdote, volviendo, me da una cruz como esta, pero mucho más grande, y me dice, tenés en la mano, vos ahora tenés que decidir. Esto fue previo a la oración, a la primera oración. Vos tenés que decidir, ¿querés estar acá o querés estar en el otro lado? Con un pie acá y con un pie allá, no. Elegí vos. Fue como muy tajante. No puedes estar haciendo las dos cosas. No puedes hacer Reiki y después ir al grupo oración, o no puedes tirarte las cartas y a la vez después ir el sábado a rezar. No. ¿Es una cosa o es otra? Decidí. No te voy a obligar. Decidí. Bueno, claramente yo decido cuál era, y ahí empezamos a hacer continuadamente oraciones, donde algunas veces había alguna manifestación un poco más. Yo no llegué al grado de posesión, era sí vejación, a eso llegué, gracias a Dios no llegué al más grave. eh, pero bueno, en simultáneo yo iba con mi director espiritual, que me hacía liberación, que me deriva al exorcista, y le iba a preguntar, bueno, ¿por qué el budismo no? ¿Por qué esto no? ¿Por qué solamente el cristianismo? Un montón de preguntas, y me iba acompañando y me iba ayudando en esto para tratar de entender, sumado a el grupo de oración que también iba. Entonces había un acompañamiento que, si no está, es muy difícil no volver, ¿no? Muy difícil porque es muy seductor lo otro. eh, y también lo que fue pasando es que todo el grupo que yo tenía del otro lado se fue cayendo solo. Se fue cayendo solo. Los vínculos se fueron perdiendo. Nadie se peleó, no pasó nada. Se fueron perdiendo. Se fueron como diluyendo, podríamos decir. Entonces, bueno, comienzo todo ese proceso que duró más o menos un año y medio, hasta que me dice, mira, ya está, si querés volver, pero no para oraciones, sino para contarme cómo va todo, pero ya el proceso está cerrado acá. Bueno, yo ya había dejado todo, ¿no? Esa fue la intervención, había dejado todo. Esta psicóloga, que había visto las lucecitas y todo eso, y había llamado a mi director, salgo de ahí, llamo a mi director espiritual y le digo, mira, está pasando esto. Me dice, sí, la Virgen te está protegiendo, vos estás haciendo la alianza, la Virgen una vez más está presente, protegiéndote como en la iniciación de Reiki. En su momento, tenés que dejar todo. Eso fue un viernes, yo el lunes la llamo y le digo, mira, podemos charlar. Me dice, sí, ya sabía que esto venía por acá, porque venía viendo mi proceso. Eh, y bueno, le digo, dejo todo, mira que este sacerdote le gustaría que vayas a verlo. Me dice, no, de ninguna manera. Y bueno, personas que no vi más, que estoy agradecido por algunas cosas, obviamente, porque fueron parte del camino. eh, pero bueno, esto fue un poco como todo, ¿no? Fue muy fuerte en cuestiones que yo nunca pensé que iba a vivir, y que hoy me posicionan por lo menos en un lugar que me dedico a trabajar de estas cosas hoy, sin yo haberlo buscado, básicamente. Ya que impresionante realmente. O sea, podemos darnos cuenta de esto, el gran poder de Dios, de la Virgen, la intercesión de la Virgen, la importancia de siempre encomendarnos a ella, entregarnos a ella. Y otra parte que me llamó muchísimo la atención es que, a ver, todo en esta vida no es casualidad. Santo Tomás, me parece, o San Agustín, no recuerdo cómo ellos trabajaban, difundieron mucho esto de cómo nada es casualidad acá. O pasan obras de bien o de mal, o sea, o Dios, o obra Dios, o obra el demonio. Y cómo no es casualidad cada una de las veces que nosotros nos pueden llegar a invitar vamos a misa, hagamos este retiro, esto y lo otro. O sea, no es casualidad. Y el poder también de la oración, lo importante que eso es, porque estamos ya hablando de temas que sobrepasan la materia, ya son temas sobrenaturales que nosotros, pues, entre tantas responsabilidades del día a día, quizás pasamos desapercibida esto, pero decía Monseñor Juan, el fundador de una orden religiosa llamada Heraldos del Evangelio, de cómo el plano espiritual es muchísimo más real del material, y que lo único que los divide es una especie de papel, o sea, acá en mi país la llaman papel chino, que es como transparente.
Ujú. O sea, es una delgada línea que nos separa, en la cual tenemos que tomar en cuenta esto. Y, y bueno, Pablo, qué honor, qué gracia haber escuchado tu testimonio y esto de conocer el poder de la gran intercesión de la Virgen y su protección contra el mal. Y esto, pues, de que no debemos de bajar la guardia nunca nosotros, mantenernos firmes en la Iglesia católica y perseverar en ello. Pablo, nada más para concluir, si no sé si tú ofreces este tipo de servicio por medio de redes sociales o citas así, por medio de internet, no sé si nos puedes comentar aquí para que la gente, porque vamos a dejar tus contactos acá por si la gente pues busca contactarte y tal. Sí, 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 yo a ver, me dedico a varias cosas. Mi principal trabajo es la atención clínica. Yo me dedico solamente a atender de manera online por varios motivos. Uno, porque no, a ver, generalmente la parte psicológica era una cuestión de cercanía. Bueno, a ver, ¿dónde vive el psicólogo? Cuanto más cerca, mejor. Entonces yo me bajo del trabajo, del metro, del colectivo, del bus y voy, ¿no? Eh, Mi idea antes de todo esto es que la gente se pueda atender por afinidad, afinidad ideológica, afinidad religiosa, afinidad en cuanto a el otro, ¿no? Es decir, mis redes sociales, sobre todo mi Instagram, que es @PabloFCaruso, eh, saben cómo pienso políticamente, saben lo que hago, o sea, no soy un enigma ni una cuestión que no sé, no, a ver, quien viene conmigo a trabajar sabe quién soy y sabe cómo hablo y sabe desde dónde hablo. El que, el que quiere venir sabe lo que se va a encontrar. Obviamente que yo no trabajo evangelizando a la gente, bueno, soy cura. Si la persona quiere hablar también de la parte religiosa, bienvenido sea. Si no quiere hablar, yo no me voy a meter allí porque no es mi trabajo meterme allí, pero si tiene alguna duda, ahí sí. Entonces, eh, como psicólogo, me encargo de esto, a trascender fronteras. Es decir, si hay alguien yo tengo pacientes desde Argentina hasta Estados Unidos, pasando por toda Latinoamérica y yendo hasta, por ejemplo, Corea, bajando hasta Australia. O sea, hay un montón de gente que, generalmente latinos que han emigrado, que son católicos y que quieren que los entiendan con un lenguaje común, además de trabajar las cuestiones humanos. Hoy, lamentablemente, la psicología está muy prostituida en relación a la izquierda y en relación a todos los elementos que la izquierda promulga. Léase aborto, ideología de género, eh, y todas estas cuestiones o todos estos males de la época, ¿no? De todas complicaciones de tipo moral. Eh, entonces, la gente está cansada de eso y quiere que alguien lo escuche desde ese lado y, bueno, el otro nicho es que me encargo también de, humildemente, tratar de discernir entre patologías mentales o algún tipo de influencia, trabajando con sacerdotes en conjunto, para que, bueno, hay muchos que parecen que son casos humanos, pero que a la vez lindan con lo paranormal, podemos decir, y los terminan medicando y no funciona, y si hablan de estos temas, entonces los medican más porque están locos, y bueno, no, acá vamos a hacer un discernimiento un poco más certero, tratarlo de hacerlo lo más certero posible. Entonces, mis vías de contacto son www.pablocaruso.online, la página web, que ahí pueden derivar directamente a las redes o a mi contacto. El Instagram, lo repito, @PabloFCaruso, y el canal de YouTube, que es Pablo Caruso Psicólogo. Hay un podcast también que es Pensar Críticamente, lo tengo un poquito abandonado, pero en un momento retomará. Consultas @pablocaruso.online es el mail directo, pero en la página web está todo, así que si entran ahí después los deriva para cualquier otro lugar. Pero sí, me encargo de eso, de trabajar con cualquier parte del mundo, gente de habla hispana. También soy docente universitario y me dedico a la comunicación de este tipo de cosas para tratar de ayudar a prevenir que la gente se meta en estas cuestiones o batallar en lo que sería la batalla cultural barra espiritual del lado de políticamente la derecha y desde lo espiritual combatiendo una nueva era, básicamente. Qué interesante, Pablo. De verdad, solo escuchar eso ojalá me dan ganas, pues, de que en alguna otra ocasión puedas estar aquí nuevamente, compartiéndonos más de todo esto que es tan importante, pues, para los días de ahora. Así que bueno, quedamos hasta acá este video. Muchas gracias, Pablo, nuevamente, y los esperamos a todos para el próximo video.